Buenas y muy bienvenidos al canal Héctor González. Hoy vamos a estar analizando el verdadero propósito del estudiar cronológicamente las escrituras. Eh, para poder llegar a eso, primero vamos a hacer un preámbulo en donde vamos a explicar un poco por qué hay una necesidad o, o un deseo de impulsar a la gente que de repente comparte con nosotros hacia el estudio de las escrituras. Y no un estudio basado en lo que otro dice, un estudio deductivo, sino que nosotros buscamos que las personas aprendan a hacer un estudio inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya lo he explicado en mi canal, si quieren pueden buscar el método inductivo y el método deductivo. Eh, la idea del método inductivo es que uno se introduzca y uno vaya a analizar cualquier interrogante que tenga con sus propias herramientas, que obviamente son las que Dios nos dio, nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, el método inductivo lo que siempre va a buscar es ir a buscar la respuesta, pero no preconcebida, no ya, o sea, lo que busca el método inductivo no es ver qué piensa tal persona de este tema. El método inductivo es ir a ver qué dice la escritura sobre tal tema. Eso es algo que nosotros fomentamos de distinta manera y ya lo vamos a explicar cuáles son las maneras en que en MTV se está trabajando para que las personas puedan tener las herramientas necesarias para poder hacer esto que estoy diciendo, ¿no? El método, aplicar el método inductivo a cada incógnita que uno tiene. Mientras, mientras hayan personas eh, que todavía puedan comunicarse entre sí y demás, como en este caso nosotros, los responsables de MTV, cada uno de los que asistan al grupo van a tener la facilidad de poder preguntar algo y siempre va a haber alguien que los pueda orientar o los pueda acercar hacia el concepto puro en las escrituras. Nosotros en MTV buscamos que los conceptos sean puros, que vengan de la escritura. Tratamos de no, a veces aplaudo mucho el gesto de las personas que contestan preguntas con pasajes de las escrituras. Entonces es muy interesante esto. Ahora, eh, siempre que haya una incógnita y que esté el grupo, va a estar resuelto eso. Pero ¿qué pasaría, gente, si de repente nos encontramos aislados y ya no tenemos a aquella persona que de repente tiene más experiencia y siempre nos estaba salvando las papas, como quien dice, con alguna incógnita, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Realmente es sano estar siempre dependiendo del que estudia, del que sabe? ¿O no sería mejor que uno desarrolle la misma capacidad de aprendizaje que tiene el otro, o por lo menos una capacidad eh, lo suficiente para poder interpretar por uno mismo? ¿No sería eso lo correcto? Yo creo que sí, y creo que todos tienen la misma capacidad y la misma oportunidad de poder entender las escrituras. ¿Y por qué? Porque el secreto no está ni en Josué ni está en ninguna otra persona, sino que está en la voluntad de Dios que se ha manifestado en favor de todos aquellos que buscan entenderlo y conocerlo. Entonces, me parece muy interesante, antes de arrancar con todo esto, que entendamos esto. Y ahora,
¿Por qué hay una gran necesidad y por qué nosotros impulsamos a las personas a que vayan y desarrollen sus habilidades para poder interpretar las escrituras? Es porque las mismas escrituras nos incitan a esto. Y vamos a ver a lo que nos dice Pablo en la carta de los Efesios. Es muy lindo este libro. El libro de los Efesios es muy bueno. Todas las escrituras son muy buenas, ¿no? Obviamente, pero vieron que siempre uno tiene un costado, una inclinación hacia un libro. Bueno, yo me encanta, me fascina mucho este libro. Y quería compartirles lo que Pablo decía en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 15. Tengamos en cuenta esto, gente. Pablo se está dirigiendo a personas que creen. O sea, él no se está dirigiendo a gente que de repente todavía no tienen una noción ni nada. Generalmente se está refiriendo a gente como nosotros, que ya tenemos una fe, que ya vemos en las escrituras algo que viene inspirado por Dios. No tenemos duda de eso. Entonces, en este caso, Pablo se estaba dirigiendo a un grupo de personas que tenía fe en Jesucristo. Pero acá Pablo nos revela que la fe es el primer paso, que hay mucho más que solamente creer en Cristo, que hay cosas que Dios nos quiere revelar, que son regalos prácticamente. Entonces, ¿por qué impulsamos a estudiar las Escrituras? Porque creo que esto es lo mismo que Pablo intentaba hacer con la gente con la que él se relacionó y a las que él escribió esta carta, ¿no? Entonces, fíjense este capítulo, en el verso 15 dice: por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerla mejor. Entonces, acá ya podemos entender algo, que la revelación y lo que nosotros podamos entender de la palabra viene por voluntad divina. No hay voluntad humana que pueda hacer que alguien entienda lo que la escritura realmente quiere decir. Entonces es necesario pasar primero por el proceso de creer en Cristo para poder ser revelado por las escrituras. Entonces, ahora, es muy interesante que Pablo, vuelvo a repetir, aclara bien que él empieza a pedir que Dios le revele más conocimiento a esta gente porque ya creen. No es que todavía no creen, dice, por eso desde que ustedes tienen fe en el Señor Jesús desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Y esto es lo que pedía. Eh, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Ahora, ¿de dónde adquirimos el Espíritu? Jesucristo decía en Juan 6:63 que sus palabras eran espíritu y por eso dan vida. Entonces, también en Efesios, en el capítulo 6, encontramos que la espada del Espíritu es la palabra. Entonces, cuando hablamos del Espíritu y de la fuente de la sabiduría, como dice Proverbio capítulo 2, brotan de los labios de Dios, brotan de la palabra. Entonces, la fuente de sabiduría, el Espíritu y la fuente de sabiduría es la misma palabra. Entonces, ¿y qué es lo que hace la palabra? Revela la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. ¿Qué es lo que Cristo oró y pidió en Juan 17?
que dice en el verso 3, dice, yo te pido esto, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, hay un propósito, no se trata de solamente creer en Cristo, se trata de conocerlo. Entonces es muy interesante que entendamos que hay algo más allá, y nosotros si estamos de alguna manera incentivándolos a que estudien las escrituras, es porque hay mucho que Dios quiere revelarles a ustedes también. No dependen, de nadie. Cuando el Espíritu se les revela, no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que está en la palabra, si ustedes creen que la palabra es un libro vivo, la palabra se les va a abrir ante sus ojos y van a entender un montón de cosas. Entonces, no es que Josué y otros más son los eruditos y nadie más puede entenderlo. No, al contrario, todos pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque la revelación la da el Espíritu, que es la palabra y que es fuente de sabiduría. Entonces, esto me parece que es el motor de ese deseo de que desde MTV se genere una cultura de investigación, de lectura, que es una manera también de relacionarnos con Dios. Yo muchas veces le he mostrado a través de estos videos que la relación con Dios siempre ha sido a través de la palabra, porque Él hasta hoy en día solamente se ha manifestado a través de la palabra. La palabra ha venido de manera audible, también tuvimos la palabra a través de un profeta, también tuvimos la palabra a través de un ángel, tuvimos la fortuna de que la palabra se haga hombre, como dice Juan 1:14. Fíjense que estoy citando versículos. No estoy hablando por hablar, sino que estoy refiriéndome a versículos claves en donde hay una oración tácita. Usted lee Juan 1:14 y dice, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, ¿y quién fue ese? Jesucristo, la palabra. Entonces, por eso Jesús después en Juan 6:63, anótelo bien, escúchelo, vaya al versículo y va a ver que dice que mis palabras vienen del Espíritu y por eso dan vida. Ahora, usted va a encontrar que si usted está leyendo en una versión antigua como es la Reina Valera, lo va a decir no idénticamente como lo acabo de pronunciar, pero va a decir bastante parecido, el concepto va a ser el mismo. Ahí ya vamos a estar entrando a otro tema, el por qué estudiar con muchas versiones. Vamos a ir a ese tema. Pero lo importante para cerrar este tema, es muy importante que usted adquiera la cultura de investigar por sí mismo. Primero porque es un contacto directo con Dios. Y Dios quiere tener un contacto directo con usted. Entonces, nosotros buscamos que se acaben los intermediarios. ¿Y cómo se acaban los intermediarios? Enseñando a conectarse con las escrituras. Todos tienen la posibilidad de entender las escrituras. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que está en las escrituras lo que es la fuente de la sabiduría, que les revelará la verdad de Dios para que la entiendan. O sea, que nadie la entiende porque es inteligente. La entienden porque la fuente de sabiduría les da esa revelación. Entonces esto quiero que quede bien claro y espero que les vaya gustando lo que estamos analizando. Vamos a leer unos pasajes, unos versículos más de este capítulo. Dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Es muy interesante
que nosotros tenemos muchas riquezas. Y quiero aclararles algo, que esas riquezas son espirituales. Y eso nos abre un panorama enorme. Entonces, las riquezas espirituales, el conocimiento espiritual, es poder, gente. Entonces, miren lo que dice el verso 19. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. El mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y les dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Entonces, es interesantísimo entender esto, que si nosotros logramos que la palabra se nos abra, lo que nos está diciendo es que podemos llegar a conocer cuán grande es el poder que está a disposición nuestra gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, que es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, entienda de que lo que está diciendo Pablo es fuerte. Ahora, usted dirá, ¿será que para mí también es esto que está escribiendo Pablo? Sí, Pablo le escribió a los Efesios. Y nosotros, ¿qué compartimos con los Efesios? Con la gente de Efesios. No compartimos el contexto histórico, han pasado 2000 años, pero sí compartimos la fe, sí compartimos la misma carta, sí compartimos la misma necesidad de conocer a Dios. Usted no tiene que conformarse con creer en Dios. Yo le invito a que usted vaya un paso más y empiece a conocerlo a Dios. Es mucho, mucho más gratificante adorar a alguien que se conoce que a alguien que no conoce. Y es mucho más sano también. Entonces es por eso que nosotros estamos a través de YouTube, a través de MTV, estamos desarrollando un trabajo en donde le estamos dando todas las herramientas eh, para que ustedes puedan por sí mismos ir a estudiar y a investigar y a analizar las escrituras y pedir que se les abra, que se les revele. Y obviamente que cuando viene la revelación no hay nada que pueda parar el hecho de que ustedes entiendan lo que Dios les ha dado a ustedes y a todos los que comparten la misma fe. Ahora, el otro punto es que si nosotros a esa revelación le agregamos una capacidad de investigación, de una capacidad de lectura, una capacidad apta de interpretación, de comparación, eso va a ayudar mucho más a que la revelación sea más efectiva, más rápida y que uno la pueda compartir con otro, porque ese es el objetivo de un cristiano. Un cristiano nace para compartir. Entonces, todos estamos involucrados en este trabajo, no solo aquellos que hoy están, como en mi caso, de repente hablando y enseñando, sino que todos tenemos ese mismo propósito. Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. Entonces, yo me preocupo porque usted entienda. Y ese es mi trabajo. Si yo logro que usted entienda que las escrituras también pueden revelárseles a usted, yo he hecho un buen trabajo. Así que por eso en MTV estamos haciendo, por ejemplo, a través de nuestra gran colaboradora Andy, estamos haciendo un ejercicio. Perdón, se me cayó el micrófono. Perdón, ahí escribí mal. Estamos compartiendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Por supuesto, acá yo siempre acostumbro a utilizar la versión PDT, pero no tengo ningún problema con otras versiones. Entonces, aprovechando este libro, por ejemplo,
esta página que nos da la posibilidad de poder poner otras versiones en paralelo, vamos a ir desarrollando algunas ideas que nos van a ayudar para nuestra investigación. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en el grupo, pero nuestra querida Andy está compartiendo todos los días un pasaje o un fragmento de algún capítulo del Evangelio de Juan. Y esto lo viene haciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, hasta terminar todo el libro. Y creo que lo va a hacer. ¿Cuál es la utilidad de esto, gente? Que ustedes adquieran y vayan practicando la buena costumbre de leer un libro como se debe leer, del capítulo 1 hasta el final, desde la primera palabra hasta la última. Siempre que nosotros querramos estudiar de una manera adecuada, debemos acudir a la cronología. Entonces, la cronología nos va a dar la seguridad de que no vamos a poder tener una confusión. Obviamente que hay que ejercitar la memoria y demás, pero eso viene con el tiempo. A medida que más leemos las escrituras, ya se nos va haciendo familiar, y entonces nosotros ahí vamos a poder recordar un poquito más. Por eso también les recomiendo que lean un libro. Cuando ustedes estén estudiando, estudien por libro. Estudien el Evangelio de Juan, primero léanlo, después vuélvanlo a leer todo del capítulo 1 hasta el final. Después traten de pararse en las cosas que les llaman la atención. Después traten de analizar palabras claves. Y eso les va a dar a ustedes un desarrollo mucho más amplio, y es ahí donde, junto con la revelación que Dios le quiera dar a cada uno de ustedes, más la capacidad que ustedes le puedan poner, el trabajo y la revelación va a ser excelente, va a ser de muy buen provecho para todo el grupo. Entonces es muy interesante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué se está compartiendo en el grupo el Evangelio de Juan desde el capítulo 1 hasta el final? Porque es así como se tiene que estudiar un libro. No hay que sacarlo de contexto. Puede ser que cuando uno empiece, aclaro que estoy diciendo estudiar, si uno quiere leer la Biblia, puede leerla como quiera, pero cuando uno quiere estudiar, es bueno pararse en la cronología. Eso nos va a dar un contexto. O sea, como ustedes saben, todos los libros tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, todo lo que rodea al nudo es un contexto. Entonces, ¿por qué se desarrolla un cierto problema o cierta incógnita en una historia? Por el comienzo y por el final. Entonces, todo nudo tiene un comienzo y va a tener un final. Entonces, lo mismo pasa con las escrituras. Si uno empieza a leer el Evangelio de Juan, del primer capítulo hasta el último, se va a empezar a dar cuenta cuál era la intención de Juan al escribir este libro. Va a poder entender qué era, más allá de que quería contarnos los hechos de Cristo en la tierra, también hay un mensaje en donde el autor de este evangelio está queriendo decirnos algo más que solamente contarnos lo que Cristo hizo. También está planteando una figura de Cristo. Entonces, no es lo mismo ir al Evangelio de Mateo, en donde empieza hablando de Jesús como un israelita, que el Evangelio de Juan, que como ustedes pueden ver, ya empieza hablando de Jesús como Dios. Es muy distinto.
Mateo lo presenta como el hijo de José. Sin embargo, el Evangelio de Juan lo presenta a Cristo como Dios manifestado en carne, como la palabra hecha carne. ¿Y por qué digo la palabra y Dios manifestado en carne? Fíjense este detalle. Vamos a leer primero en esta versión, en la Reina Valera. Entonces vamos a cerrar estas otras versiones. Y acá les voy a dar un tip bastante interesante. No es lo mismo la palabra verbo que la palabra palabra. Sin embargo, digo no es lo mismo porque, a ver, cuando uno dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nosotros a las Sagradas Escrituras no le decimos el verbo, le decimos la palabra. Entonces, cuando una versión como esta, la palabra de Dios para todos, te cambia la palabra verbo por la palabra, esto ya es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Entonces, lo que está queriendo decir las escrituras es que en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. ¿Y por qué ya existía la palabra? Porque estaba con Dios, porque era Dios. Entonces, acá lo más importante de todo esto es que la palabra es Dios. Entonces, como nosotros a las escrituras no le decimos el verbo, vamos a leer el verbo. No, decimos, vamos a leer la palabra. Cuando leemos esto, entendemos, cuando leemos en la versión PDT, entendemos que se está refiriendo que en el principio ya existía lo que nosotros hoy estamos leyendo, el contenido que nosotros estamos leyendo, es lo mismo que creó todo este universo. Por eso cambia tanto el hecho de que se lea en una versión como en otra. Y encima, cuando vamos al verso 14, dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Entonces, veámoslo en la otra versión. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahí esas palabras. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es muy rebuscada eso. Entonces, si nosotros de repente no tenemos una familiaridad con el lenguaje antiguo, el español antiguo, se nos va a hacer mucho más fácil ir a una versión actual. Por eso también recomendamos que no reniegue de ninguna versión de las escrituras, porque todas tienen algo que nos puedan eh, eh, enriquecer. El tema es que de repente un lenguaje tan antiguo como el español antiguo de la Reina Valera 1960 o la Reina Valera antigua, que también uno la puede conseguir en esta página, nos va a llevar más tiempo poder entenderla, porque nos vamos a tener que familiarizar con ese lenguaje. Ahora, si uno está recién empezando, les recomiendo que utilicen las versiones actuales, que si bien a veces hay mucha tendencia marcada, hay algunas versiones de la Biblia que son pro-sionistas, hay otras que son pro-comunistas, ¿sí? Así como lo estoy diciendo, hay Biblias que son pro-comunistas, aunque a ustedes no les parezca o no lo crean. Si ustedes leen, por ejemplo, los comentarios de la Biblia latinoamericana, se van a dar cuenta de que en los comentarios hay mucha filosofía comunista. Entonces es muy interesante que ustedes entiendan que si bien todo eso va a estar marcado ahí, es mucho más sencillo el lenguaje actual para empezar, pero tenga en cuenta que no se case con ninguna versión, porque todas las versiones están marcadas con una tendencia, todas tienen una intención. ¿Por qué? Porque la palabra es un libro tan poderoso que los gobiernos a lo largo de toda la historia
han querido manipular este poder. No lo han logrado, obviamente, porque la palabra siempre ha hecho lo que realmente quiso. Pero a lo que voy es que sí, si bien la palabra de Dios es viva y es eficaz, sí ha sido de alguna manera trastocada. Incluso hay libros o ejemplares de ciertas religiones que han cambiado literalmente muchas palabras. Entonces, es muy interesante que ustedes entiendan que eso pasa, pero eso no quiere decir que la palabra no pueda revelar qué es lo que verdaderamente es puro y qué es lo que, cuál es la mano del escriba, cuál es la mano humana ahí queriendo meter sus intereses en las escrituras. Espero que se haya entendido, que les guste. Esto es el desarrollo, que este solo es un ejemplo. Si les gustó este tema, podemos seguir profundizando, pero el motivo por el cual se está trabajando en el grupo para que usted aprenda a estudiar y para que usted se independice intelectualmente, para que usted pueda tener una herramienta, es porque Dios está interesado que usted lo conozca personalmente. Y esto no es una experiencia de los sentimientos, en donde yo empiezo a invocar un espíritu y empiezo a sentirlo. Esto es una experiencia intelectual, uno puede entenderlo. Obviamente que no va a ser la misma sabiduría humana, eh, sino la sabiduría que viene del Espíritu. Esto que estoy diciendo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, en donde ahí Pablo nos habla de que hay un lenguaje que se habla en el mundo espiritual de la palabra, que no es el mismo lenguaje que se utiliza eh, en las universidades y en todo el mundo secular, por así decirlo. Entonces, es muy interesante que usted entienda de que hay un lenguaje también único en las escrituras, y ese lenguaje es escritural, no es sistemático. Entonces, y eso, ¿cómo vamos a descubrir eso? Estudiando, gente. Hay que estudiar las escrituras. Usted dice, bueno, no tengo tiempo, búsqueselo, porque es necesario conocerlo a Dios. Y usted tiene la misma capacidad. Lo que pasa es que nos han enseñado de que nosotros no podemos. Y eso es una gran mentira. Todos tenemos la oportunidad de poder conocer a Dios. Está solamente en nosotros el querer eh, predisponernos para que la Escritura haga cosas extraordinarias con nosotros. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos veremos en la próxima. Cualquier cosa, espero sus comentarios. Hasta la próxima, gente. Los quiero.